Hace apenas unos miles de años, Europa estaba habitada por humanos de piel oscura, sí, así como lo oyes, pero además algunos incluso tenían ojos azules. Mucho antes de eso, distintas especies humanas convivieron sobre la Tierra y llegaron a mezclarse entre sí. Sin embargo, siglos después, gran parte del mundo comenzó a imaginar que la humanidad siempre había estado dividida en razas claramente separadas, como si existieran fronteras biológicas permanentes entre unos pueblos y otros. Desde entonces, genetistas, antropólogos y arqueólogos intentan responder preguntas que todavía generan encarnizados debates. ¿Por qué aparecieron distintos colores de piel? ¿Qué relación existe entre el clima y el cuerpo humano? ¿Hasta qué punto influyeron neandertales y denisovanos en nuestro aspecto actual? ¿Cuán distintos nos hace en verdad nuestras diferencias externas? ¿Tiene realmente sentido hablar de razas humanas desde el punto de vista biológico? Mi nombre es Andrei B. Arens y hoy te invito a explorar cómo surgieron las diferencias físicas humanas a lo largo de la evolución. Veremos qué ocurrió cuando nuestros ancestros abandonaron África y el modo en el que el frío, la alimentación y la luz solar moldearon el cuerpo humano. Entenderemos también por qué los descubrimientos recientes de la genética están cambiando muchas ideas que durante generaciones parecían indiscutibles. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, activar la campanita para que no te pierdas mi contenido y dejarme un comentario para que mi canal crezca y llegue a más personas. Ya comenzamos. Cuando en el siglo XIX comenzaron a descubrirse los primeros fósiles de neandertales, muchos científicos creyeron haber encontrado el origen de las razas humanas. La idea parecía lógica para la mentalidad de aquella época. Si habían existido distintos tipos de humanos en el pasado, entonces quizás las diferencias visibles entre poblaciones actuales también representaban divisiones biológicas profundas. Algunos investigadores incluso imaginaron que europeos, africanos o asiáticos descendían de linajes humanos completamente distintos. Durante décadas, aquella interpretación influyó tanto en la ciencia como en la política, pero gran parte de esas conclusiones son previas a la existencia de las herramientas y los conocimientos de la genética moderna, por lo que se construyeron antes de que los estudiosos entendieran realmente cómo funcionaba la evolución humana. Con el paso del tiempo, las evidencias comenzaron a mostrar aspectos que complejizaron los análisis. Los neandertales eran diferentes del Homo sapiens. Sus cuerpos eran más robustos, tenían huesos más densos, enormes arcos superciliares y adaptaciones muy asociadas al frío de Eurasia. Durante cientos de miles de años sobrevivieron en un entorno extremadamente hostil. Sin embargo, tales características no los convertían en una raza humana moderna. Los estudios anatómicos y genéticos muestran que hablamos de una población humana distinta de otra dentro del género Homo. Entonces es preciso puntualizar que una especie humana antigua y una raza moderna no son lo mismo. Si bien durante bastante tiempo ambas ideas se mezclaron constantemente, ni siquiera los propios neandertales formaban un bloque humano uniforme. Los fósiles encontrados en Europa Occidental muestran diferencias con los hallados en Oriente Próximo o Asia Central. En algunos grupos era mayor la anchura de los rostros, otros poseían cuerpos más compactos y ciertas variaciones relacionadas con el clima y el aislamiento geográfico. Tales distinciones aparecían gradualmente entre poblaciones separadas por enormes distancias y largos márgenes temporales. No existían fronteras biológicas claras dentro de los neandertales, igual que tampoco las hay entre las poblaciones humanas actuales. Esto demuestra que incluso entre grupos humanos mucho más diferenciados que nosotros, la evolución seguía funcionando como un proceso continuo y dinámico, no como compartimentos cerrados o perfectamente separados. Resultó dura la suposición de numerosos investigadores que planteaban que cuando el Homo sapiens salió de África reemplazó por completo a los neandertales. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, los análisis de ADN empezaron a desmontar esas hipótesis. Un equipo dirigido por el genetista Svante Paavo descubrió que millones de personas actuales conservan entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. Aquello significaba que nuestros ancestros no solo convivieron con otras especies humanas, sino que tuvieron descendencia fértil con ellas.
Poco después apareció en la cueva de Denisova, en Siberia, un pequeño fragmento óseo que permitió descubrir una población humana desconocida hasta ese momento. Se trata de los denisovanos. Cuando los genetistas compararon ese ADN con el de poblaciones modernas, se reveló que algunos pueblos de Oceanía y ciertas regiones de Asia conservan fragmentos significativos de ADN denisovano. Eso quiere decir que el Homo sapiens también se mezcló con ellos. De modo que los denisovanos no pueden considerarse como los antepasados de los asiáticos, y tampoco es válido clasificar a los neandertales como los antecesores de los europeos. Las poblaciones humanas modernas surgieron muchísimo después, derivadas de mezclas constantes, migraciones y adaptaciones graduales acumuladas durante decenas de miles de años. De hecho, si hoy pudiéramos viajar al Paleolítico y observar la Eurasia de hace unos 40.000 años, probablemente veríamos un escenario mucho más confuso de lo que solemos imaginar. Pequeños grupos humanos desplazándose continuamente, uniéndose en algunos lugares y aislándose en otros. Algunas poblaciones dejaban de existir, otras lograban sobrevivir durante milenios. Las diferencias físicas visibles entre las poblaciones humanas actuales no aparecieron porque existieran varios linajes separados desde el origen. Tampoco se debió a que europeos, africanos o asiáticos descendieran de especies humanas distintas. La genética más avanzada da cuenta de que todos nosotros pertenecemos a una misma especie extremadamente reciente en términos evolutivos. Por tanto, nos podemos preguntar, ¿cómo surgieron entonces las características que distinguen a unas poblaciones de otras? La posibilidad de que disímiles grupos humanos convivieran sobre la Tierra durante miles de años inspiró parte del universo de Andreíadas, mi saga de fantasía épica. Se trata de una novela que abarca un mundo construido sobre civilizaciones antiguas, conflictos entre pueblos y misterios relacionados con los orígenes de la humanidad. Si te gustan las historias que mezclan exploración, historia antigua y grandes secretos del pasado, probablemente estos libros te van a sorprender bastante. Te dejo más información al respecto en la descripción. Hace alrededor de 70.000 años, pequeños grupos de Homo sapiens comenzaron a abandonar África y entraron en territorios distintos a aquellos donde habían evolucionado durante mucho tiempo. Algunos avanzaron hacia Oriente Próximo, otros atravesaron las estepas heladas de Eurasia e incluso milenios después, ciertos conglomerados llegaron a alcanzar selvas tropicales, desiertos y regiones próximas al círculo polar ártico. Con cada nueva migración debían enfrentarse al problema que implicaba el hecho de adaptar al organismo a condiciones climáticas, niveles de radiación solar, enfermedades y alimentos hasta ahora desconocidos. Constituye este el primer paso de un extenso proceso responsable de moldear las diferencias físicas visibles entre los individuos de hoy en día. Uno de los ejemplos más perceptibles es el color de la piel. Aunque algunas teorías raciales interpretaron la pigmentación como una especie de marca biológica profunda entre distintos grupos humanos, la genética moderna muestra que esta particularidad depende sobre todo de la melanina, un pigmento producido por células especializadas llamadas melanocitos. Cuanta más melanina contiene la piel, más oscura resulta. La melanina además desempeña la importantísima función de proteger al cuerpo de las radiaciones ultravioletas. En regiones cercanas al Ecuador, donde la incidencia de los rayos solares es mucho más intensa durante todo el año, una piel rica en melanina ofrece ventajas importantes. Durante décadas, algunos investigadores pensaron que esta adaptación biológica se debía principalmente al cáncer de piel. Investigaciones posteriores han apuntado a otro factor de consideración. Esos estudios recientes argumentan que la radiación ultravioleta puede degradar el folato, una vitamina esencial para el desarrollo embrionario y el funcionamiento celular. Una reducción grave de esta durante el embarazo incrementa el riesgo de malformaciones y de otros problemas reproductivos. En ese sentido, la antropóloga Nina Jablonski subrayó que la pigmentación oscura funcionó como una adaptación para proteger funciones biológicas críticas relacionadas con la reproducción humana. Sin embargo, cuando algunos grupos humanos comenzaron a desplazarse hacia regiones
con menos radiación del sol, apareció una dificultad. Te lo explico. El organismo necesita luz ultravioleta para sintetizar vitamina D, fundamental para la salud ósea y el sistema inmunológico. Ahora la melanina se estaba convirtiendo en una desventaja parcial, pues una piel demasiado oscura en regiones con poco sol dificultaba la producción suficiente de vitamina D. Con el paso de miles de años, ciertas mutaciones asociadas a una menor pigmentación se extendieron paulatinamente entre algunas poblaciones eurasiáticas. Además de lento y gradual, ese proceso no sucedió de la misma forma en todas partes. Así lo confirman análisis genéticos que aseguran que las primeras poblaciones de Europa todavía conservaban la piel oscura mucho después de llegar al continente. Individuos como el hombre de Kedar, que vivió hace unos 10.000 años en Inglaterra, poseía además de los ojos claros la piel oscura. De esto puede traducirse que muchos rasgos físicos evolucionaron por separado y en momentos distintos. Igualmente queda borrada la idea de que existía una clase de paquete racial en el cual piel, ojos, cabellos y otros rasgos aparecían juntos. Dos poblaciones con pigmentación similar pueden tener orígenes genéticos muy diferentes. Un habitante del sur de la India, un melanesio y un africano subsahariano pueden presentar tonos de piel parecidos, aunque las variantes genéticas responsables no sean exactamente las mismas. Eso significa que características físicas similares aparecieron varias veces de forma independiente en distintas regiones del planeta. Algo parecido ocurrió con otros rasgos corporales. La forma de la nariz, por ejemplo, también parece relacionada con el clima. Diversas investigaciones sugieren que las narices más estrechas ayudan a calentar y humidificar mejor el aire frío y seco antes de que llegue a los pulmones. En cambio, las más anchas facilitan la circulación de aire en regiones cálidas y húmedas. No hablamos, claro está, de reglas absolutas ni de categorías cerradas. Nos referimos a tendencias adaptativas acumuladas lentamente durante miles de años. Con las proporciones del cuerpo sucede otro tanto. Las poblaciones adaptadas a climas extremadamente fríos suelen presentar complexiones más compactas, mientras que en regiones cálidas aparecen con más frecuencia figuras más alargadas que disipan mejor el calor. Los llamados ojos rasgados también forman parte de esta lista. El pliegue epicántico, que como ves en la imagen está situado en el párpado superior, aparece en numerosas poblaciones asiáticas, aunque no exclusivamente en ellas. Algunos grupos africanos y pueblos indígenas del Ártico también presentan esta peculiaridad con distintas frecuencias. Todavía se debate sobre su origen exacto, pero varias hipótesis relacionan su expansión con la protección frente al frío, el viento o la intensa reflexión lumínica sobre nieve y hielo. La alimentación también desempeñó un rol notable en este proceso. Uno de los casos más famosos es la tolerancia a la lactosa. La mayoría de los mamíferos pierde la capacidad de digerir leche después de la infancia. Sin embargo, algunas poblaciones humanas desarrollaron mutaciones que permitieron seguir produciendo lactasa durante la edad adulta. O sea, la enzima que produce el intestino delgado y cuya función principal consiste en descomponer la lactosa. Esa adaptación apareció sobre todo en regiones donde la ganadería y el consumo de leche se volvieron habituales. Llama la atención que esas modificaciones se dieron de forma independiente en distintos lugares. En otras palabras, europeos y ciertos pueblos africanos manifestaron soluciones evolutivas similares sin compartir exactamente el mismo origen genético. La mayor parte de las diferencias físicas visibles entre poblaciones humanas afecta a una fracción mínima de nuestro ADN. Bajo esas variaciones superficiales existe una enorme continuidad genética compartida. Precisamente ese descubrimiento puso en jaque las antiguas teorías raciales. Si los cambios en el aspecto físico se debieron a adaptaciones graduales al entorno y no a divisiones biológicas profundas, entonces muchas de las categorías raciales tradicionales empezaban a perder sentido científico. Muchos de los temas que aparecen en este video suelen quedar fuera de los documentales tradicionales por falta de tiempo. En mi Patreon, sin embargo, podrás encontrar análisis mucho más profundos sobre evolución humana, civilizaciones antiguas,
arqueología y debates históricos que normalmente no llegan al canal principal. Si te interesa explorar estas investigaciones con más detalle, puedes unirte desde el enlace en la descripción del video y desde ya te doy las gracias. Y de paso quiero dar las gracias a mis mecenas en Patreon y a los suscriptores de pago del canal en YouTube por hacer que este proyecto sea sostenible. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos. A medida que la ciencia comenzó a comprender cómo habían surgido realmente las diferencias físicas entre las personas, el foco de la discusión se traslada a indagar por qué durante siglos tantas personas insistieron en dividir a la humanidad en razas completamente separadas. Las respuestas no salieron únicamente de laboratorios o excavaciones arqueológicas, también estuvieron profundamente ligadas a la política, el colonialismo y la necesidad de justificar enormes sistemas de dominación. Durante los siglos XVII y XVIII, las potencias europeas expandieron sus imperios por África, Asia y América. Así, los europeos entraron en contacto con pueblos físicamente distintos y culturalmente muy diversos. Al mismo tiempo, crecían el comercio esclavista y las economías coloniales basadas en la explotación de millones de personas. En ese contexto se originó una obsesión cada vez mayor por clasificar a la humanidad. El viejo continente vivía además una época marcada por el pensamiento ilustrado y el deseo de ordenar el mundo mediante categorías aparentemente racionales. Plantas, animales, minerales y también seres humanos comenzaron a clasificarse dentro de sistemas jerárquicos. Uno de los nombres más importantes en este proceso fue el naturalista sueco Carl Linnaeus, conocido en español como Carlos Linneo. En el siglo XVIII desarrolló el sistema de clasificación biológica que todavía se asume como base para gran parte de la taxonomía moderna. También dividió a los seres humanos en grandes grupos basados en características físicas y culturales. Linneo estableció para ello las categorías Europeus, Asiaticus, Americanos y Afer. Pero tras la apariencia de una inocente sistematización, había también características morales e intelectuales atribuidas a cada grupo mencionado. A los europeos los describía como racionales y civilizados, mientras otros pueblos eran definidos con estereotipos llenos de prejuicios. Si bien aquellas delimitaciones todavía eran rudimentarias, terminaron influyendo considerablemente en el nacimiento de las teorías raciales modernas. Poco después, otros investigadores llevaron estas ideas hasta límites más cuestionables. A finales del siglo XVIII, el médico y naturalista alemán Johann Friedrich Blumenbach propuso una clasificación humana separada en 5 grandes razas. Fue precisamente él quien popularizó el término caucásico para referirse a ciertos pueblos europeos y de Oriente Próximo. Él consideraba que el Cáucaso representaba una especie de ideal estético humano. Durante el siglo XIX, las teorías raciales se conjugaron con nuevas interpretaciones pseudocientíficas sobre la inteligencia, el comportamiento y la evolución humana. Algunos investigadores empezaron a defender que las distintas razas humanas poseían capacidades mentales diferentes por naturaleza. El médico y naturalista estadounidense Samuel George Morton, uno de los nombres más citados de la época, reunió cientos de cráneos humanos intentando demostrar que existían diferencias intelectuales innatas entre grupos humanos. Sus estudios medían volúmenes craneales y establecían jerarquías raciales donde los europeos aparecían sistemáticamente en la cima. Décadas después, muchos de aquellos trabajos fueron criticados por graves sesgos metodológicos y la manipulación de los datos. Sin embargo, en su época influyeron enormemente en la antropología, la medicina y la política. Muchos científicos empezaron a utilizar las diferencias físicas visibles entre las poblaciones modernas como si fueran equivalentes a las diferencias entre especies humanas antiguas, con lo cual se dio una de las confusiones más contraproducentes en el ámbito sobre el que estamos analizando en este video.
Los neandertales, descubiertos en el siglo XIX, comenzaron a interpretarse dentro de esa lógica racial. Algunas ilustraciones y reconstrucciones de la época los representan como sujetos inferiores situados entre los monos y los europeos modernos. Ciertas teorías raciales transformaron la evolución humana en una supuesta escala jerárquica donde algunos pueblos actuales aparecían más avanzados que otros. Este fue justamente el principio de una peligrosa combinación entre ciencia e ideología. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, estas nociones desembocaron en el auge de la eugenesia. El término fue popularizado por un primo del conocido Charles Darwin. Te hablo del científico y explorador británico Francis Galton, quien defendía la idea de mejorar la especie humana controlando la reproducción. En distintos países comenzaron a aprobarse políticas de esterilización forzada dirigidas contra personas consideradas inferiores, degeneradas o no aptas. Estados Unidos fue uno de los casos más conocidos, aunque medidas similares también aparecieron en Canadá, Suecia y varias regiones de Europa durante la primera mitad del siglo XX. En Estados Unidos, decenas de miles de personas fueron esterilizadas. La mayoría eran pobres, discapacitadas o pertenecían a minorías étnicas. Aquellas políticas terminaron sirviendo como referencia para los programas raciales impulsados más tarde por la Alemania nazi. El nazismo llevó esas teorías a uno de los extremos más destructivos y despreciables de la historia más cercana. La idea de una supuesta raza aria que fuera superior se convirtió en el núcleo ideológico del régimen. Judíos, gitanos, eslavos y otros muchos grupos fueron perseguidos bajo la idea de que representaban amenazas biológicas para la pureza racial alemana. Millones de personas fueron exterminadas sistemáticamente como consecuencia de aquellas políticas. Resulta alarmante saber que gran parte de la teoría racial nazi apelaba a conceptos aparentemente científicos heredados de décadas anteriores. Mediciones craneales, genealogías, análisis físicos y teorías biológicas se emplearon para justificar uno de los mayores crímenes de la historia contemporánea. A comienzos del siglo XXI, cuando los científicos comenzaron a comparar el ADN de poblaciones de todo el planeta, lograron que las fronteras raciales que a priori parecían tan evidentes empezaran a desvanecerse a nivel genético. Uno de los aportes más importantes en este sentido fue el proyecto Genoma Humano, iniciado oficialmente en 1990. Este esfuerzo tenía el propósito de secuenciar por primera vez el genoma completo de nuestra especie. A medida que avanzaban los resultados, aparecía una conclusión cada vez más sorprendente. Todos los seres humanos compartimos alrededor del 99,9% de nuestro ADN. Sin embargo, el descubrimiento más valioso de estos estudios genéticos resulta la conclusión de que gran parte de las variaciones humanas aparecen dentro de las propias poblaciones y no entre supuestas razas separadas. O sea, dos personas africanas pueden ser genéticamente más diferentes entre sí que un europeo y un asiático. Aquel resultado golpeó directamente el núcleo biológico de las antiguas teorías raciales. El genetista Richard Lewontin publicó en 1972 uno de los trabajos más influyentes sobre el tema y que ya anticipaba lo que después se confirmó de modo contundente. Sus análisis mostraban que la mayor parte de la diversidad genética humana se distribuye dentro de las poblaciones y no entre ellas. Décadas después, estudios posteriores confirmaron en gran medida aquella idea general. Las diferencias físicas humanas existen, es algo que nadie discute, pero cuando esas particularidades externas se adoptan como categorías biológicas rígidas, surge el problema, pues la genética es inapelable al afirmar que las poblaciones humanas cambian progresivamente en el devenir temporal y geográfico. Para describir este fenómeno, los científicos utilizan el término clina, el cual se define como una variación progresiva de ciertos rasgos o frecuencias genéticas entre regiones conectadas entre sí. No existen fronteras biológicas exactas, donde termina una supuesta raza y comienza otra. Lo que aparecen son transiciones graduales moldeadas por migraciones y mezclas, así como adaptaciones acumuladas durante miles de años. Un buen ejemplo puede observarse en Eurasia.
Si uno viajara lentamente desde África Oriental hacia Europa o Asia, encontraría transformaciones físicas progresivas entre poblaciones vecinas. El color de la piel se modifica poco a poco, también cambian ciertos rasgos faciales, proporciones corporales o frecuencias genéticas. Sin embargo, no existe un punto concreto donde aparezca una separación biológica absoluta. Y eso ocurre porque los seres humanos nunca permanecieron completamente aislados unos de otros. A lo largo de la historia existieron migraciones constantes, guerras, comercio, invasiones y mezclas entre poblaciones muy distintas. La humanidad funcionó siempre como una red conectada de intercambio genético. De hecho, África desempeña un papel especialmente sustancial en este tema. Los estudios genéticos muestran que las poblaciones africanas poseen la mayor diversidad genética del planeta. Tal enunciado tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. El Homo sapiens surgió allí hace unos 300.000 años y permaneció allí mismo durante muchísimo tiempo, más antes de expandirse hacia otros continentes. Las poblaciones que abandonaron África representan apenas una parte de aquella diversidad original. Por eso, desde el punto de vista genético, África contiene una variedad humana superior a la que durante siglos supusieron muchas clasificaciones raciales tradicionales. Aunque las categorías raciales clásicas resultan problemáticas y limitadas desde el punto de vista biológico, eso no significa que todas las poblaciones humanas sean idénticas o que la genética no tenga ninguna relevancia médica. Algunas variantes genéticas aparecen con mayor frecuencia en determinadas regiones debido a procesos históricos y adaptativos concretos. Ciertas enfermedades hereditarias, tolerancias alimentarias o respuestas inmunológicas pueden variar estadísticamente entre los habitantes del planeta. Sin embargo, los genetistas modernos suelen trabajar con muestras específicas y antecedentes geográficos concretos, y no con antiguos estigmas heredados del siglo XIX. Con el paso de las décadas, la mayoría de los antropólogos y genetistas han abandonado la idea clásica de raza humana como categoría biológica precisa. La Asociación Americana de Antropología Física declaró en 2019 que las razas humanas no representan divisiones biológicas naturales claramente delimitadas dentro de nuestra especie. Pero incluso así, las ideas raciales y racistas siguen teniendo una enorme influencia social y política en muchas partes del mundo, porque aunque la biología moderna haya desmontado gran parte de aquellas clasificaciones obsoletas, sus consecuencias históricas continúan presentes en la cultura, la identidad y las relaciones humanas actuales. Me gustaría que compartieras en los comentarios cómo se vive en tu país o entorno cercano el concepto de raza, si la gente lo sigue usando y si resulta un estigma. Espero que este video te haya sido útil y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, haberte suscrito, dejado tu like y activado la campanita. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.